Bienvenidos, buscadores de sabiduría y guardianes de la serenidad. Soy Alonso, y hoy viajaremos juntos a los orígenes del cristianismo, un viaje que nos llevará desde las tierras de Judea hasta los rincones más remotos del mundo, para conocer la historia de Jesucristo, el fundador de una de las religiones más influyentes de la humanidad, un hombre que cambió el curso de la historia. Enseñó sobre el amor, el perdón y la salvación, y cuyo legado espiritual sigue vivo y presente en millones de corazones alrededor del mundo. Así que acomódense, abran la mente y prepárense para descubrir los momentos, las enseñanzas y los acontecimientos que marcaron el camino del cristianismo. Y recuerda, si este mensaje llegó a ti, es porque no fue casualidad. Suscríbete, deja tu like y comparte para que esta historia llegue a más personas, igual que llegó a ti. Capítulo 1. El origen del cristianismo, el judaísmo en la época. De Jesús en el vasto tapiz de la historia, hay momentos que marcan el destino de civilizaciones y religiones. Uno de esos momentos se encuentra en la región de Judea, bajo el dominio del Imperio Romano. El pueblo judío, profundamente arraigado en sus tradiciones y en su fe en un solo Dios, vivía una época de grandes tensiones. La nación judía, aunque orgullosa de su identidad y su historia, estaba sometida a la autoridad de Roma, que imponía un gobierno imperial en sus tierras. Sin embargo, el pueblo nunca perdió la esperanza de la llegada de un Mesías, un Salvador prometido que liberaría a Israel y restauraría la paz y la prosperidad. En este contexto histórico y religioso comenzó a gestarse una nueva corriente de pensamiento que con el tiempo cambiaría el rumbo de la humanidad. La vida y enseñanzas de Jesucristo en medio de este pueblo. Nació un hombre que, sin saberlo en ese momento, sería el centro de una revolución espiritual. Su nombre era Jesús de Nazaret, nacido en un pequeño pueblo de Judea. Jesús creció en una familia humilde, rodeado de las costumbres judías, pero pronto se destacó por sus enseñanzas y su sabiduría. A los 30 años comenzó su ministerio público, proclamando un mensaje de amor, perdón y compasión. Había llegado a enseñar que el reino de Dios no era un reino terrenal, sino una transformación interna del ser humano. A lo largo de su vida, reunió a discípulos que lo seguían, fascinados por su carisma y la profundidad de sus palabras. Sus enseñanzas desafiaban las normas establecidas. Hablaba sobre la importancia del amor al prójimo, la misericordia, la paz y la justicia. A menudo utilizaba parábolas, relatos simples pero profundos, para transmitir su mensaje de esperanza. Se rodeó de una multitud de seguidores, algunos de ellos hombres y mujeres marginados por la sociedad, a quienes ofreció una nueva oportunidad para encontrar la salvación. Para Jesús, la fe no se trataba de cumplir con rituales externos, sino de una conexión sincera con Dios, un amor genuino hacia los demás y una vida de servicio. La crucifixión y resurrección, sin embargo, su mensaje de amor y su desafío a las autoridades religiosas y políticas de la época le ganaron muchos enemigos. Los líderes religiosos, que veían en Jesús una amenaza a su poder y autoridad, comenzaron a conspirar en su contra. Finalmente, después de una serie de eventos que llevaron a su arresto, Jesús fue condenado a morir en la cruz, una de las formas más crueles de ejecución romana. La crucifixión de Jesús fue un momento de profundo dolor y sufrimiento, pero también de gran significado espiritual. En su última hora, Jesús expresó palabras de perdón hacia sus enemigos, enseñando a todos que el amor debe prevalecer incluso en las circunstancias más extremas. Su muerte, aunque trágica, no fue el final de su historia. Al tercer día,
Como había prometido, Jesús resucitó de entre los muertos, un acto que sus seguidores interpretaron como la confirmación de que Él era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. La resurrección de Jesús no solo confirmó su mensaje, sino que abrió el camino para una nueva esperanza, la vida eterna para aquellos que creyeran en Él y siguieran sus enseñanzas. Su resurrección se convirtió en el pilar fundamental de la fe cristiana, un acto de amor y sacrificio que cambió el curso de la historia. Capítulo 2. Los primeros cristianos, los apóstoles y la expansión del cristianismo tras la muerte y resurrección de Jesús. Sus discípulos, conocidos como los apóstoles, se convirtieron en los principales propagadores de su mensaje. Ellos caminaron por tierras lejanas, llevando consigo la buena nueva del amor, la redención y la salvación que Jesús había proclamado. En aquellos primeros días, el cristianismo aún no era una religión separada, sino más bien un movimiento dentro del judaísmo, aunque sus enseñanzas rápidamente comenzaron a atraer a muchos gentiles, personas no judías que se sintieron inspiradas por el mensaje de esperanza y amor que ofrecía Jesús. Los apóstoles viajaron a diversas ciudades del Imperio Romano, como Jerusalén, Antioquía, Éfeso y Roma, fundando comunidades de creyentes. En cada lugar, el mensaje cristiano se extendía tocando corazones y cambiando vidas. La comunidad cristiana primitiva compartía todo lo que tenía, viviendo en armonía y cuidando de los más necesitados. A pesar de las dificultades y la oposición, los apóstoles mantenían viva la llama de la fe en Jesús, recordando a todos que el reino de Dios estaba cerca y que cada uno era llamado a vivir según el ejemplo de amor y sacrificio de Cristo. La conversión de Pablo de Tarso I. De los momentos más significativos en la expansión del cristianismo fue la conversión de Saulo de Tarso, un hombre inicialmente conocido por su feroz persecución de los cristianos. Saulo, un fariseo devoto y conocedor de la ley judía, perseguía a aquellos que seguían a Jesús, creyendo que su movimiento era una amenaza para la tradición religiosa. Sin embargo, mientras viajaba hacia Damasco con la intención de arrestar a más cristianos, algo asombroso ocurrió. En el camino, Saulo fue cegado por una luz brillante y escuchó la voz de Jesús, que le preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Tras este encuentro divino, Saulo fue guiado a Damasco, donde un cristiano llamado Ananías lo sanó y bautizó. Saulo, ahora conocido como Pablo, se convirtió en uno de los más fervientes defensores del cristianismo. A partir de ese momento, sus cartas y enseñanzas sentaron las bases de muchas de las doctrinas cristianas, y su obra misionera extendió el cristianismo a las regiones más alejadas del mundo romano. Pablo viajó incansablemente predicando el Evangelio y estableciendo iglesias. Su vida, transformada por la gracia divina, se convirtió en un testimonio de lo que el amor de Cristo puede hacer en el corazón de una persona. Primeras comunidades cristianas. Las primeras comunidades cristianas eran pequeñas, pero estaban llenas de fervor y esperanza. Los cristianos se reunían en casas particulares, donde compartían la comida, oraban juntos y estudiaban las enseñanzas de Jesús. No solo se reunían para fortalecer su fe, sino que también se ayudaban mutuamente en tiempos de necesidad. Era común ver a los más ricos compartir con los más pobres, y todos vivían bajo la premisa de amor y solidaridad que Jesús había enseñado. Las comunidades cristianas pronto empezaron a organizarse más formalmente, con diáconos y ancianos que guiaban las reuniones y se encargaban de la administración. A pesar de las persecuciones y desafíos externos, estas primeras comunidades fueron el semillero del cristianismo. Su ejemplo de unidad, generosidad y amor al prójimo comenzó a atraer a más y más personas que, al ver su forma de vida, querían ser parte de algo más grande,
algo que trascendía el dolor y la desesperanza del mundo. La persecución de los cristianos en Roma, sin embargo, el crecimiento del cristianismo no pasó desapercibido para las autoridades del Imperio Romano. El cristianismo, con su rechazo al culto del emperador y sus enseñanzas subversivas, comenzó a ser visto como una amenaza para el orden establecido. En particular, el emperador Nerón, que gobernaba en Roma durante la mitad del siglo I, decidió que los cristianos debían ser perseguidos y castigados. Bajo su gobierno, los cristianos fueron sometidos a terribles torturas y martirios. Muchos fueron arrestados, torturados y arrojados a la arena para ser devorados por bestias salvajes en el Coliseo. Otros fueron crucificados, al igual que Jesús, o quemados vivos. Estos momentos de sufrimiento y sacrificio no lograron silenciar la fe cristiana. De hecho, la persecución solo sirvió para fortalecer la resolución de los creyentes. A pesar de las pruebas, muchos cristianos se mantenían firmes en su fe, recordando las palabras de Jesús de que, al final, la victoria sería suya. Los cristianos continuaron predicando en secreto, celebrando la Eucaristía y reuniéndose en catacumbas subterráneas, donde se resguardaban de la persecución. Estos lugares oscuros se convirtieron en santuarios de oración, en los que la luz de la fe brillaba más intensamente que nunca. Capítulo 3. El cristianismo bajo el Imperio Romano. El Edicto de Milán y la libertad religiosa. Tras siglos de persecución, el cristianismo comenzó a cambiar su destino bajo el Imperio Romano. Durante los primeros siglos, los cristianos fueron considerados una amenaza para el orden imperial, perseguidos y sometidos a pruebas y martirios. Sin embargo, en el año 313 de Cristo, un hito fundamental marcó un cambio irreversible para la fe cristiana. El Edicto de Milán, un decreto firmado por los emperadores Constantino y Licinio. Este edicto garantizaba la libertad religiosa a todos los ciudadanos del Imperio Romano, poniendo fin a la persecución oficial contra los cristianos. El Edicto de Milán significaba que por primera vez los cristianos podían practicar su fe abiertamente, sin temor a represalias. No solo les otorgaba el derecho de adorar a su Dios libremente, sino que también les devolvía sus propiedades confiscadas durante las persecuciones. Esta proclamación de tolerancia religiosa marcó el comienzo de una nueva era para el cristianismo, transformando de manera radical la posición de la Iglesia dentro del Imperio Romano. De ser una secta perseguida, el cristianismo pasaba a ser una religión oficialmente aceptada. La conversión del emperador Constantino el cambio que supuso el Edicto de Milán tuvo mucho que ver con la figura del emperador Constantino, cuyo papel en la historia del cristianismo es trascendental. Constantino, quien se encontraba en guerra civil por el control del Imperio Romano, experimentó una visión que cambiaría no solo su vida, sino el destino del cristianismo. Según la tradición, antes de una batalla crucial en el año 300 de Cristo, Constantino vio en el cielo una cruz de luz acompañada de la inscripción In hoc signo vinces, con este signo vencerás. Interpretando esta visión como un mensaje divino, Constantino decidió adoptar el cristianismo como su fe personal y colocar el símbolo cristiano en los estandartes de su ejército. Con este acto de fe, Constantino no solo obtuvo la victoria en la batalla de Puente Milvio, sino que también consolidó su poder en el Imperio Romano. Agradecido por la ayuda que percibió en su victoria, Constantino se comprometió a proteger y promover el cristianismo. Este emperador, que había sido un líder romano tradicionalmente pagano, se convirtió en el primer emperador romano en abrazar el cristianismo, abriendo el camino para su aceptación en todo el imperio. A lo largo de su reinado, Constantino
Favoreció a la Iglesia construyendo iglesias, otorgando privilegios a los obispos y proclamando que el domingo sería un día de descanso para los cristianos. Su conversión al cristianismo no solo transformó su vida, sino que también estableció las bases para que la fe cristiana se expandiera por todo el imperio. El Concilio de Nicea y el establecimiento del credo cristiano con la conversión de Constantino y el reconocimiento del cristianismo, la Iglesia comenzó a experimentar un rápido crecimiento y organización. A medida que la fe cristiana se expandía, surgieron disputas doctrinales entre sus seguidores. Las diferencias sobre la naturaleza de Cristo, su relación con Dios Padre y otros aspectos teológicos comenzaron a dividir a la comunidad cristiana. Con el objetivo de resolver estas disputas y unificar la doctrina cristiana, Constantino convocó el Concilio de Nicea en el año 325 d.C. en la ciudad de Nicea, en lo que hoy es Turquía. El Concilio de Nicea fue un evento histórico que reunió a cientos de obispos y líderes cristianos de todo el Imperio Romano para debatir y establecer las bases doctrinales del cristianismo. Uno de los temas más controvertidos era la cuestión de la divinidad de Jesús, que fue resuelta mediante la formulación del credo niceno. El credo estableció que Jesús es verdadero Dios de verdadero Dios, afirmando su divinidad plena y su unidad con el Padre. Esta doctrina, conocida como la consustancialidad de Cristo, fue considerada fundamental para la fe cristiana y se convirtió en uno de los pilares de la ortodoxia cristiana. Además de resolver cuestiones teológicas, el Concilio de Nicea también abordó otros aspectos prácticos de la vida cristiana, como la fecha de la Pascua y la organización de la jerarquía eclesiástica. El resultado del concilio fue la consolidación de una doctrina unificada y una estructura más organizada para la Iglesia cristiana, que ayudó a enfrentar las divisiones internas y a fortalecer su autoridad en el Imperio Romano. Capítulo 4. El cristianismo medieval, la caída del Imperio Romano de Occidente y la expansión cristiana en Europa en el siglo V d.C. El Imperio Romano de Occidente, una de las civilizaciones más grandes y poderosas de la historia, comenzó a desmoronarse. Las invasiones de los pueblos germánicos, las luchas internas y la corrupción política contribuyeron al colapso del imperio en el año 476 d.C. El último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto y el Imperio Romano, que había dominado vastos territorios, se fragmentó en pequeños reinos y territorios. Sin embargo, aunque el poder político de Roma se desintegró, la fe cristiana continuó su expansión por Europa. Mientras las antiguas estructuras del imperio caían, la Iglesia Católica se consolidó como una institución poderosa y central. A medida que los reinos germánicos, como los visigodos, los francos y los ostrogodos, se establecían en las tierras anteriormente controladas por Roma, el cristianismo se extendió a estas nuevas poblaciones. Los misioneros, obispos y papas fueron esenciales en la conversión de estos pueblos, llevándoles el mensaje de Cristo y estableciendo la fe cristiana como una de las principales bases de la vida medieval. El cristianismo, en su faceta de religión, se fue entrelazando con la cultura y la política de Europa. Los monarcas, conscientes de la importancia de la Iglesia, buscaban su apoyo para consolidar sus reinos. A su vez, la Iglesia, con la figura del Papa al frente, se convirtió en una poderosa institución con gran influencia en la vida social y política. La expansión del cristianismo, por tanto, se convirtió en un fenómeno decisivo en la formación de la Europa medieval, creando una unidad religiosa que marcaría el curso de la historia de este continente. El papel de la Iglesia en la Edad Media. Durante la Edad Media, la Iglesia católica ocupó un lugar central en la vida de las personas.
En una época marcada por la falta de estabilidad política y el dominio feudal, la Iglesia ofreció un sentido de orden y unidad. Además de ser un centro espiritual, la Iglesia desempeñó un papel crucial en la educación, la cultura y la política. Monasterios, conventos y catedrales fueron los centros de conocimiento, donde los monjes y monjas preservaban los textos antiguos y escribían nuevos. En estos lugares, la sabiduría de la antigüedad se conservaba y se transmitía a las generaciones futuras. El Papa, como líder de la Iglesia, ejercía una gran influencia. No solo dirigía la vida religiosa, sino que también tenía poder político. Los reyes y emperadores acudían al Papa en busca de legitimidad para gobernar, ya que el apoyo de la Iglesia era crucial para el ejercicio del poder. Esta relación entre la Iglesia y el poder temporal tuvo muchas implicaciones, entre ellas el poder del Papa para coronar a los monarcas y la influencia que la Iglesia tuvo sobre las decisiones políticas y sociales. En el ámbito de la vida cotidiana, la Iglesia también regulaba las prácticas religiosas, los rituales y la moral. Los sacramentos, como el bautismo, la confesión y la comunión, eran esenciales para la vida cristiana, y la participación en la misa dominical era una obligación para todos los fieles. Además, las festividades religiosas y los días santos eran momentos clave para la comunidad, ya que marcaban el ritmo del año y ofrecían momentos de reflexión y unión. Las cruzadas a lo largo de la Edad Media. Uno de los eventos más significativos fue la serie de cruzadas. Expediciones militares emprendidas por los cristianos en la Edad Media con el fin de recuperar Jerusalén y otros lugares santos del control musulmán. La primera cruzada fue convocada en 1095 por el Papa Urbano II, quien instó a los cristianos a tomar las armas para liberar Jerusalén. Un lugar de gran significado religioso para los cristianos, ya que allí se encontraba el Santo Sepulcro, el lugar donde Jesucristo fue crucificado y resucitado. Las cruzadas fueron motivadas por una mezcla de razones religiosas, políticas y económicas. Para muchos, eran una oportunidad para ganar indulgencias, perdonar los pecados y asegurar un lugar en el cielo. Para otros, representaban una forma de aventura y expansión territorial. A lo largo de varios siglos, se llevaron a cabo diferentes cruzadas, algunas exitosas, otras fracasadas. La primera cruzada logró la toma de Jerusalén en 1099, pero con el tiempo, las ciudades conquistadas fueron recuperadas por los musulmanes. A pesar de sus objetivos religiosos, las cruzadas tuvieron consecuencias complejas. Aunque trajeron consigo una mayor interacción entre el mundo cristiano y el musulmán, también provocaron conflictos, violencia y una creciente división. La relación entre Oriente y Occidente se vio marcada por siglos de enfrentamiento, y las cruzadas dejaron una huella profunda en la historia de las relaciones interreligiosas. El cisma entre la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente a medida que avanzaba la Edad Media. Las tensiones entre la Iglesia de Occidente, con sede en Roma, y la Iglesia de Oriente, con sede en Constantinopla, fueron aumentando. Las diferencias teológicas, litúrgicas y políticas llevaron finalmente a lo que se conoce como el Gran Cisma de 1054. Un cisma que dividió a la Iglesia cristiana en dos ramas, la Iglesia católica romana y la Iglesia ortodoxa oriental. Una de las principales causas de este cisma fue la disputa sobre la autoridad papal. Los líderes de la Iglesia en Oriente no reconocían la supremacía del Papa de Roma, y este desacuerdo creció con el tiempo. Además, existían diferencias en la forma de celebrar la liturgia, el uso de iconos en el culto y algunas doctrinas teológicas, como la naturaleza del Espíritu Santo y la concepción de la Trinidad. El cisma de 1054 no solo fue una ruptura religiosa, sino también un evento con profundas repercusiones políticas. Mientras la Iglesia Católica Romana se consolidaba en el occidente europeo,
La Iglesia ortodoxa mantenía su influencia en el Imperio bizantino y otras regiones del este. A pesar de los intentos posteriores de reconciliación, las dos iglesias se mantuvieron separadas durante siglos, con diferencias que perduran hasta el día de hoy. Capítulo 5. La Reforma Protestante Martín Lutero y la publicación de las 95 Tesis A. Comienzos del siglo XVI. La Iglesia Católica se encontraba en una época de gran poder, pero también de creciente corrupción y prácticas cuestionables. La venta de indulgencias, un acto mediante el cual los fieles podían comprar el perdón de los pecados, fue uno de los principales factores que desataron una profunda crisis dentro de la Iglesia. Fue en este contexto que un monje alemán llamado Martín Lutero, inspirado por su fe y su estudio de las Escrituras, se levantó como una figura decisiva en la historia del cristianismo. En 1517, Lutero, profundamente perturbado por la venta de indulgencias y otras prácticas de la Iglesia, publicó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Las tesis eran una serie de puntos de crítica contra la doctrina y la corrupción de la Iglesia, especialmente en lo relacionado con el perdón de los pecados y el papel del Papa. Lutero desafió la autoridad papal, insistiendo en que la salvación no podía ser comprada, sino que solo se alcanzaba por la gracia de Dios a través de la fe. La publicación de las 95 tesis fue el inicio de un movimiento que pondría en marcha la Reforma Protestante. Aunque Lutero no tenía la intención de dividir a la Iglesia, sus ideas fueron rápidamente difundidas gracias a la invención de la imprenta, un avance tecnológico que permitió que sus críticas llegaran a una audiencia mucho mayor de lo que él había imaginado. En poco tiempo, el cuestionamiento de Lutero a la autoridad eclesiástica se convirtió en un movimiento masivo que se expandió por toda Europa. El surgimiento de diversas denominaciones protestantes, la Reforma Protestante de Lutero, no solo desató una profunda crisis dentro de la Iglesia Católica, sino que también dio lugar al surgimiento de diversas denominaciones protestantes. Lutero fue una figura clave en la creación del luteranismo, pero su movimiento inspiró a otros reformadores que interpretaron de diferentes maneras las enseñanzas de las Escrituras. Uno de estos reformadores fue Juan Calvino, cuya teología dio origen al calvinismo, una de las ramas más influyentes del protestantismo. Calvino enfatizó la soberanía de Dios, la predestinación y la importancia de una vida moral estricta. Sus enseñanzas se difundieron por Suiza, los Países Bajos, Escocia y otras partes de Europa, estableciendo una nueva corriente de pensamiento dentro del protestantismo. En Inglaterra, la Reforma tomó un giro diferente cuando el rey Enrique VII rompió con la Iglesia Católica debido a su deseo de anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Esto llevó a la creación de la Iglesia de Inglaterra, o anglicanismo, una denominación protestante que mantenía ciertas prácticas litúrgicas católicas, pero que estaba bajo la autoridad del monarca inglés en lugar del Papa. Este cisma entre Roma y Inglaterra consolidó aún más la diversidad dentro del cristianismo, con distintas interpretaciones y prácticas surgiendo en diferentes partes del mundo. En resumen, la Reforma Protestante no solo fue el resultado de las críticas de Lutero, sino que también fue el punto de partida de una fragmentación dentro del cristianismo, creando múltiples denominaciones que se alejaban de la autoridad papal y proponían nuevas formas de vivir la fe cristiana. La diversidad que surgió de este movimiento continuaría transformando la historia de Europa y el mundo cristiano durante siglos, la contrarreforma y la respuesta de la Iglesia Católica frente a la creciente influencia de las ideas protestantes y el auge de las denominaciones que desafiaban su autoridad. La Iglesia Católica no tardó en responder. La contrarreforma fue el movimiento interno de la
Iglesia católica que buscó corregir algunas de las prácticas que habían sido criticadas por los reformadores y reafirmar la doctrina católica. Uno de los momentos más importantes de la Contrarreforma fue el Concilio de Trento, donde la Iglesia se reunió para abordar los problemas internos y hacer frente a las críticas de los protestantes. El concilio reafirmó varias de las enseñanzas tradicionales del catolicismo, como la autoridad del Papa, la importancia de la tradición eclesiástica y la creencia en los 7 sacramentos. También se tomaron medidas para abordar la corrupción dentro de la Iglesia, incluyendo la reforma del clero y la mejora de la formación de los sacerdotes. Además de las reformas internas, la Iglesia Católica también adoptó una postura más firme frente a los protestantes. Se produjo una intensificación de la persecución de aquellos considerados herejes y la Inquisición jugó un papel importante en la identificación y condena de los protestantes. Las órdenes religiosas, como la Compañía de Jesús, los jesuitas, también desempeñaron un papel crucial en la lucha contra el protestantismo. Los jesuitas se dedicaron a la educación, la evangelización y la defensa de la fe católica en todo el mundo, trabajando para recuperar territorios y mentes perdidas para el protestantismo. A través de la Contrarreforma, la Iglesia Católica no solo reafirmó sus creencias fundamentales, sino que también inició un proceso de renovación interna que le permitió seguir siendo una de las instituciones más influyentes en Europa. A pesar de las divisiones que surgieron con la Reforma, la Iglesia Católica logró consolidarse nuevamente como una fuerza de unidad en muchas partes del mundo cristiano. Capítulo 6. El cristianismo en la era moderna, el impacto de la Ilustración en la religión. La era moderna comenzó a gestarse a finales del siglo XVII y se consolidó en el XVIII con el auge de la Ilustración, un movimiento intelectual que promovió la razón, el pensamiento crítico y la ciencia como pilares para entender el mundo. En este contexto, las antiguas estructuras de poder, incluida la Iglesia, comenzaron a ser cuestionadas. La Ilustración desafió la autoridad religiosa y la influencia de la Iglesia en los asuntos del Estado y la vida cotidiana. Los filósofos ilustrados como Voltaire, Rousseau y Kant defendieron la libertad de pensamiento, la separación entre la Iglesia y el Estado y la capacidad del ser humano para razonar y decidir por sí mismo. A menudo criticaban las enseñanzas dogmáticas y las instituciones religiosas tradicionales que consideraban opresivas y restrictivas para el progreso humano. La religión, según muchos pensadores de la Ilustración, debía basarse en la razón y la moralidad, no en dogmas impuestos por autoridades eclesiásticas. Este cuestionamiento de la fe tradicional y la creciente valorización de la ciencia y el empirismo tuvieron un impacto profundo en la forma en que el cristianismo fue percibido en Europa y más allá. La Iglesia Católica, en particular, se vio desafiada por la creciente secularización de las sociedades, especialmente en Europa, donde las ideas de la Ilustración se difundieron rápidamente. El cristianismo pasó de ser una religión dominante en todos los aspectos de la vida social, política y cultural a ser uno de los muchos sistemas de creencias, a menudo en competencia con el racionalismo, el liberalismo y otras ideologías. A pesar de estos desafíos, muchos cristianos trataron de adaptar sus creencias a los nuevos tiempos. Surgieron movimientos dentro de la Iglesia que intentaron conciliar la fe con los avances científicos y la crítica filosófica. Algunos líderes religiosos buscaron reinterpretar las enseñanzas cristianas a través de la lente de la razón y la moralidad de la Ilustración, buscando mantener la relevancia de la religión en un mundo cada vez más centrado en el individuo y el conocimiento.
El auge de las misiones cristianas en África, Asia y América mientras Europa experimentaba la transformación intelectual de la Ilustración. El cristianismo comenzó a expandirse de manera significativa hacia nuevas regiones del mundo, impulsado por las misiones religiosas. Desde el siglo XVI, los misioneros cristianos, principalmente católicos y protestantes, comenzaron a llegar a África, Asia y América, llevando consigo su fe y estableciendo misiones en territorios lejanos. En África, los misioneros cristianos se enfrentaron a una realidad compleja, en la que las antiguas religiones africanas convivían con el creciente interés por el cristianismo. Aunque muchas misiones se centraron en la conversión, también jugaron un papel crucial en la educación, la construcción de hospitales y escuelas y la promoción del bienestar social. A pesar de las tensiones y los conflictos, el cristianismo creció en muchas partes de África, especialmente durante el siglo XIX, cuando las potencias coloniales comenzaron a imponer su influencia en el continente. En Asia, los misioneros también tuvieron un impacto profundo, aunque con una dinámica diferente. En lugares como la India, China y Japón, los cristianos enfrentaron una dura resistencia tanto de las autoridades locales como de las religiones dominantes, como el hinduismo, el budismo y el confucianismo. A pesar de las dificultades, el cristianismo dejó su huella en varias comunidades, sobre todo a través de la educación y las obras sociales. En algunos lugares, como en Filipinas, el cristianismo logró una aceptación más profunda, mientras que en otros, como en China, los misioneros se encontraron con una difícil lucha contra las políticas y filosofías autóctonas. En América, el cristianismo se expandió enormemente a través de las misiones españolas y portuguesas en América Latina. En el continente norteamericano, las misiones protestantes fueron esenciales en la colonización y en la construcción de una nueva identidad religiosa, especialmente entre los colonos británicos y en las naciones indígenas. En muchos casos, la difusión del cristianismo fue un proceso complejo que se llevó a cabo en paralelo con la colonización, lo que a menudo resultó en la imposición de la fe cristiana a pueblos que ya tenían sus propias creencias y tradiciones espirituales. A lo largo del tiempo, el cristianismo se convirtió en una de las religiones más extendidas del mundo, con miles de millones de creyentes en todos los continentes. A pesar de los desafíos de la Ilustración y de la expansión del secularismo, las misiones cristianas desempeñaron un papel fundamental en la globalización de la fe cristiana, llevando el mensaje de Cristo a pueblos de diversas culturas y contextos. La separación de la Iglesia y el Estado en muchas naciones a medida que avanzaba la modernidad, uno de los cambios más significativos en la relación entre la religión y la política fue la creciente separación entre la Iglesia y el Estado. En muchas naciones, especialmente a partir de la Revolución Francesa en 1789. Esta separación, que fue un pilar de la Ilustración, promovió la idea de que las instituciones religiosas y los gobiernos deberían operar de manera independiente, sin influir directamente en los asuntos del otro. En Europa, la secularización de la política se fue consolidando a lo largo del siglo XIX. Francia fue uno de los primeros países en adoptar una política de laicidad, separando la Iglesia del Estado de manera oficial. Esto significaba que las leyes y políticas gubernamentales ya no se basaban en la doctrina religiosa, y la Iglesia dejó de tener influencia directa sobre las instituciones estatales. Otros países europeos, como Italia, España y Portugal, también vivieron procesos similares, aunque con más resistencia y tensiones internas, ya que la Iglesia aún conservaba una gran influencia sobre la sociedad. En América, los Estados Unidos adoptaron desde su fundación una clara separación entre la Iglesia y el Estado,
consagrada en la Constitución. En este contexto, la religión se convirtió en una cuestión personal, libre de imposiciones del gobierno, y el país se convirtió en un refugio para la libertad religiosa. Este modelo de separación también influyó en otras naciones, especialmente en el continente americano, que comenzaron a construir sistemas políticos en los que el Estado no estaba vinculado a ninguna religión. Sin embargo, la separación de la Iglesia y el Estado no significó necesariamente la desaparición de la religión en la vida pública. Aunque el poder político se independizó de las instituciones religiosas, la religión siguió jugando un papel central en la identidad cultural y social de muchas naciones, con debates sobre los valores cristianos que aún influyen en las políticas públicas y en la moralidad. Capítulo 7. El cristianismo en la actualidad, el cristianismo en el siglo XXI el siglo XXI. El cristianismo sigue siendo una de las religiones más grandes y extendidas del mundo, con miles de millones de seguidores en todos los continentes. A pesar de los desafíos a lo largo de los siglos, la fe cristiana se ha mantenido firme, adaptándose a los cambios sociales, culturales y políticos de cada época. En la actualidad, el cristianismo se presenta como una religión global, con una diversidad de expresiones que van desde las grandes iglesias tradicionales hasta movimientos más carismáticos y evangélicos. En el mundo occidental, especialmente en Europa y América del Norte, el cristianismo ha experimentado una disminución en la cantidad de personas que se identifican con las iglesias tradicionales. La secularización y el crecimiento del individualismo han llevado a una disminución en la participación religiosa, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Sin embargo, en muchas partes del mundo, especialmente en África, Asia y América Latina, el cristianismo está en auge. Las iglesias evangélicas y pentecostales están creciendo rápidamente, y el cristianismo sigue siendo una fuerza vital y dinámica en muchas culturas. A pesar de los retos, el cristianismo sigue siendo un referente de fe, esperanza y solidaridad para millones de personas. Las iglesias continúan jugando un papel fundamental en la vida espiritual, social y cultural de las comunidades, siendo un lugar de encuentro, apoyo y servicio a los más necesitados. En un mundo globalizado, las formas de vivir la fe cristiana se han diversificado, pero el mensaje central de amor, paz y redención sigue siendo una constante para los cristianos de todo el mundo. El ecumenismo y los diálogos interreligiosos en un mundo marcado por la globalización y el pluralismo, el ecumenismo y el diálogo interreligioso han cobrado una gran importancia en el cristianismo contemporáneo. El ecumenismo es el movimiento que busca la unidad entre las distintas denominaciones cristianas. En el pasado, las divisiones entre las iglesias católica, ortodoxa y protestante eran profundas, pero en los últimos tiempos ha habido un esfuerzo conjunto para superar estas diferencias y promover la unidad en torno a los principios fundamentales de la fe cristiana. El Consejo Mundial de Iglesias, creado en 1948, ha jugado un papel central en el fomento del ecumenismo, promoviendo el diálogo y la cooperación entre las iglesias. Además, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco han trabajado incansablemente por la unidad cristiana, realizando gestos simbólicos y encuentros históricos con líderes de otras denominaciones cristianas. La firma de declaraciones conjuntas, como la Declaración Conjunta sobre la Justificación, es un ejemplo de cómo las iglesias están buscando puntos comunes para trabajar juntas en el testimonio de la fe cristiana. Además del ecumenismo dentro del cristianismo, también ha habido un creciente diálogo interreligioso entre el cristianismo y otras religiones del mundo, como el Islam, el judaísmo, el hinduismo y el budismo.
En un mundo cada vez más diverso, donde el contacto entre personas de distintas tradiciones religiosas es constante, el diálogo interreligioso se ha convertido en un medio para fomentar la comprensión mutua, la paz y el respeto entre las distintas creencias. El Papa Francisco, con su enfoque de fraternidad humana, ha sido un firme defensor de estos diálogos, destacando la importancia de encontrar puntos en común entre las religiones para construir un mundo más pacífico y solidario. Desafíos contemporáneos, secularización, pluralismo religioso y crisis de fe a pesar de su relevancia. El cristianismo enfrenta varios desafíos en la actualidad. Uno de los mayores retos es la secularización, un fenómeno que se ha intensificado especialmente en las sociedades occidentales. La secularización implica la creciente separación entre la religión y las instituciones sociales, políticas y culturales. Las sociedades modernas han tendido a poner énfasis en la razón, la ciencia y el progreso, relegando la religión a un ámbito privado y personal. Como resultado, la participación religiosa ha disminuido y muchas personas, especialmente las generaciones más jóvenes, ya no ven a la religión como una parte fundamental de sus vidas. El pluralismo religioso es otro desafío significativo para el cristianismo en la actualidad. El mundo está más interconectado que nunca, y las personas tienen acceso a una diversidad de creencias y tradiciones religiosas. Aunque esto ha enriquecido la comprensión de la fe y la espiritualidad, también ha planteado preguntas sobre la verdad y la validez de las distintas religiones. El cristianismo, al igual que otras religiones, se enfrenta al reto de cómo afirmar su fe en un contexto pluralista sin caer en el relativismo ni en la intolerancia. Los cristianos se ven llamados a vivir su fe con integridad, mientras respetan las creencias de los demás y buscan el diálogo y la cooperación. Además, el cristianismo enfrenta una crisis de fe en muchas partes del mundo. La pérdida de la fe y el alejamiento de las iglesias han sido fenómenos crecientes, especialmente en las sociedades urbanas y tecnológicamente avanzadas. La vida acelerada, el escepticismo hacia las instituciones religiosas y las crisis de valores han generado un vacío espiritual para muchas personas. Ante este escenario, el cristianismo se ve desafiado a ser una respuesta auténtica a las preguntas existenciales de la humanidad, ofreciendo un mensaje de esperanza, consuelo y propósito en un mundo que a menudo parece estar lleno de incertidumbre. La influencia del cristianismo en la cultura y la política modernas a pesar de los desafíos, el cristianismo sigue teniendo una profunda influencia en la cultura y la política modernas. En muchas partes del mundo, los valores cristianos, como la dignidad humana, la justicia social y la compasión por los más necesitados, siguen siendo pilares fundamentales en la vida social y política. Organizaciones cristianas y comunidades de fe continúan jugando un papel importante en áreas como la educación, la atención sanitaria, la lucha contra la pobreza y la defensa de los derechos humanos. En la política, aunque la separación entre Iglesia y Estado es una característica de muchas naciones modernas, los principios cristianos siguen influyendo en las políticas públicas, especialmente en temas relacionados con la justicia social, los derechos de los más vulnerables y la protección de la vida humana. En muchos países, los cristianos están llamados a ser una voz en defensa de la paz, la solidaridad y la reconciliación, a menudo trabajando en colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil para promover un mundo más justo y equitativo. En la cultura, el cristianismo sigue inspirando arte, literatura, música y cine. Las historias de la Biblia, los valores de amor y sacrificio y las enseñanzas de Jesucristo continúan siendo fuentes de inspiración para los artistas y creadores de todo el mundo. La Iglesia, a través de sus instituciones educativas y culturales, sigue contribuyendo al enriquecimiento de la cultura humana,
ofreciendo un espacio donde se promueve el desarrollo integral de la persona. El cristianismo es una de las tradiciones religiosas más influyentes y extendidas en el mundo, y su historia está marcada por momentos de profunda fe, desafíos, controversias y transformaciones. Desde sus inicios humildes, cuando un pequeño grupo de seguidores de Jesús de Nazaret comenzó a compartir un mensaje de amor, redención y esperanza, hasta convertirse en una fuerza global que ha modelado sociedades, políticas, filosofías y culturas a lo largo de los siglos. El cristianismo ha tenido un impacto incomparable en la historia humana. Lo que es fascinante del cristianismo es su capacidad de adaptación y su constante búsqueda de la verdad. A pesar de los muchos obstáculos que ha enfrentado, desde persecuciones brutales en los primeros siglos hasta las tensiones internas que han dado lugar a cismas y divisiones, el cristianismo ha logrado mantenerse como un faro de fe para millones. La vida y las enseñanzas de Jesús han sido el centro de todo. Un mensaje de amor incondicional, de perdón, de paz y de esperanza para todos, especialmente para los más marginados y necesitados. No obstante, al mismo tiempo que el cristianismo ha sido una fuente de consuelo y guía, también ha sido fuente de conflicto. Las cruzadas, las inquisiciones, las persecuciones y las luchas entre diferentes ramas del cristianismo, como el catolicismo y el protestantismo, han dejado cicatrices profundas en la historia. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha sido tanto un vehículo para la transmisión de la gracia divina como un poder político que a menudo ha utilizado su influencia para controlar y dominar. Este contraste entre lo divino y lo humano en la práctica cristiana es una de las paradojas más difíciles de abordar. Sin embargo, no podemos ignorar las numerosas contribuciones del cristianismo al progreso de la humanidad. A través de las instituciones de la Iglesia se fundaron universidades, se preservaron textos antiguos y se promovieron los ideales de justicia social, atención a los pobres y cuidado de los enfermos. A lo largo de la historia, los cristianos han sido pioneros en el trabajo misionero, llevando no solo la religión, sino también la educación, la salud y la justicia social a lugares remotos del mundo. La historia de figuras como San Francisco de Asís, Martín Lutero, Santa Teresa de Ávila y tantas otras, nos recuerda que el cristianismo también ha sido una fuerza de cambio positivo y reformador. La reflexión cristiana, en su esencia, nos invita a mirar más allá de nosotros mismos, a trascender nuestras limitaciones y a vivir una vida que refleje el amor de Dios hacia los demás. Jesús nos enseñó que el amor no tiene fronteras, que la verdadera grandeza está en servir a los demás, especialmente a los que sufren y están excluidos. Es un llamado constante a la transformación interior, a no quedarnos atrapados en nuestras propias preocupaciones, sino a vivir de manera que el bienestar y la dignidad de otros sea una prioridad. Hoy en día, el cristianismo se enfrenta a nuevos desafíos. En un mundo cada vez más secularizado, con una creciente indiferencia hacia la religión, el cristianismo sigue siendo una fuerza poderosa, pero se ve cuestionado por las nuevas ideologías y por la constante búsqueda de respuestas en un mundo materialista. A pesar de estas dificultades, el cristianismo sigue siendo una fuente vital de consuelo y de respuesta para muchas personas que buscan algo más allá de lo superficial, algo que les dé sentido, propósito y dirección. En este contexto moderno, el cristianismo también se ha visto involucrado en el diálogo interreligioso y en la búsqueda de la unidad entre las diferentes denominaciones cristianas, así como con otras religiones. Este esfuerzo por el ecumenismo refleja la madurez y la reflexión dentro de la fe, al reconocer que aunque existen diferencias doctrinales, el mensaje fundamental de amor y justicia es compartido por todas las tradiciones religiosas. Además, el cristianismo en el siglo XXI se enfrenta a la necesidad
de responder a cuestiones globales como la justicia social, el cambio climático, las crisis humanitarias y la creciente desigualdad. La Iglesia, a pesar de sus fallos y contradicciones, tiene el potencial de ser una voz fuerte en la lucha por un mundo más justo y equitativo. En este sentido, el cristianismo no debe solo mirarse en el espejo de la tradición, sino también en el de las necesidades de un mundo moderno que requiere una moralidad activa, un compromiso real con los problemas contemporáneos y una fe que inspire acciones tangibles. El cristianismo sigue siendo una llamada a la esperanza. En su mensaje de resurrección y vida eterna, hay una promesa de que la muerte y el sufrimiento no son el final, sino el inicio de algo más grande. Es un recordatorio de que las luchas y pruebas de esta vida no tienen la última palabra, sino que el amor de Dios siempre prevalecerá. Este es un mensaje que sigue siendo relevante, no solo para los cristianos, sino para toda la humanidad. En un mundo que a menudo parece estar al borde del caos, es importante recordar que el cristianismo, en su núcleo, no es simplemente una religión organizada, sino una relación viva con Dios y con los demás. No importa cuántos siglos pasen o cuán complejas sean las sociedades que lo practican, el mensaje de amor y servicio sigue siendo el mismo. Y quizás, en un mundo lleno de incertidumbre y división, ese mensaje sigue siendo una de las claves para una vida más plena y significativa. Finalmente, el cristianismo no debe verse solo como una doctrina a seguir, sino como un llamado a vivir de manera auténtica y transformada, a ser una luz para los demás en medio de la oscuridad. El desafío, como siempre, es poner en práctica ese amor incondicional en cada momento y en cada interacción. Porque el cristianismo nos invita a más que simplemente creer, nos invita a hacer el cambio que queremos ver en el mundo.